Hola, la verdad espero sacar este video mucho después del tema, pero debido a la recepción que tuvo supongo que es mi deber dejar las cosas en claro. Como escuchan mi voz, yo tengo tos, entonces yo haré el video con... Locuendo. Puntos aclaratorios respecto al video. Primero. Me disculpo, porque al parecer fue confusa mi forma de exponer la problemática. Tal vez, en mis ansias de comprimir el video y tomarme la libertad de analizar las cosas bajo una perspectiva graciosa, logré que se entendiera de manera incorrecta. Principalmente, porque unos cuantos comentarios por ahí, dicen que yo apruebo lo hecho por Dom, cuando es totalmente lo contrario. Segundo. En el video no contacté con Doom o Jerry. Tercero. No quise blanquear a Doom. Principalmente, por lo que digo al final del video. Que sea jurídicamente permitido, no lo hace en algo bueno. Cuarto. No tengo nada en contra del tébano. Quinto. Estoy abierto a escuchar. Soy una persona que no se caracteriza, principalmente por censurar. Es nada más, una postura, no tengo la verdad absoluta y si estoy equivocado lo aceptaré y atenderé el problema. Sexto. El video se grabó unos días después del directo entrevistando a Dun con Valentine. ¿Cuál es el propósito del video? El propósito del video estaba claro. Hablé de los tipos de normas, porque yo, a diferencia del Comal del Norte, quería dar espacio a lo jurídico, no a lo moral o lo histórico. O sea, me basé mayormente en las leyes para analizar este caso. El por qué me baso en leyes es simple, la pornografía infantil es un delito y por ende, se debe tratar como tal. Si esto ayuda a Doom o lo destruye, sinceramente, es irrelevante bajo mi visión. Muchos me dicen que mi video es una falta de respeto a la inteligencia, pero sería una falta de respeto si yo únicamente digo lo que quieren escuchar. Acá aconsejo, por favor, no tengan sesgos, intenten ver las cosas por lo que son, no por lo que quieren que sean. En este punto, también quiero agregar que me centré únicamente en las fotos de menores, y decidí no traer a colación sus otras opiniones controversiales como lo de Esquizo. Esto porque el tema central del video es si las fotografías son CP, no si Arturo es pedófilo, ya que la primera es una conducta punible, lo segundo no, por ser una conducta moral. Y no, no es punible, porque lo punible son los actos de pederastia. Repito, es moralmente reprobable, pero no jurídicamente. ¿Estuvo mal lo que hizo Dom? Rotundamente, sí. En el video la perspectiva que utilizo es una perspectiva jurídica, pero su postura moral plasmada en los comentarios, no es para nada incorrecta. Para mí, es moralmente reprobable que comparta esas imágenes sea con los fines que sean. Lo dije en mi video, que una conducta esté jurídicamente permitida, no la hace en automático algo bueno. Así de simple. Sin embargo, que algo esté moralmente mal, no significa que jurídicamente sea ilegal. ¿Es pornografía solo porque el tébano lo dijo? Lamentablemente, posiblemente Tébano está equivocado. La conducta que le intentan atribuir a Arturo, es tenencia y difusión de pornografía infantil. La conducta se realizó en México, en una época actual y por ende, se debe juzgar con normas jurídicas vigentes. Bajo este concepto, primero tenemos que saber qué es pornografía infantil. Nuestra norma, nos dice que es lo siguiente. Artículo 202, del Código Penal Federal vigente. Artículo 202, comete el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales. Hágase énfasis en actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales. Reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2000 días multa. A quien fije, imprima, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2000 días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.
delito. La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores. Artículo 202 bis. Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 500 días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. Dejaré algo en claro, esta norma, la utilizo por motivos de exposición y para que se entienda que es aplicable este tipo penal. Sin embargo, me han hecho una observación que es correcta. El Código Penal aplicable, es el Código Penal de la Ciudad de México, pues en esta porción de territorio es en donde se realizaron estos actos y vivió en esa zona Arturo, del 2017 al año 2022. Pero esto ya lo tenía en cuenta. Como dije, lo utilizo para fines de exposición, porque el Código de la Ciudad de México, expone de la misma forma este tipo penal, que el Código Penal Federal. De manera idiota, pensé que sería más familiar para ustedes. Lo siento si hubo una confusión, debí de aclararlo desde el principio. En todo caso, dejaré en pantalla los artículos de ambos códigos para que vean, que mi fin no es manipular información y dice casi exactamente lo mismo. A partir de acá, usaré tesis aisladas. No son de uso obligatorio, más bien, simplemente se usan para guiar la perspectiva jurídica, sin embargo, siguen siendo objeto de estudio. Tal y como dice el Manual para la Formación y Registro de Tesis y Jurisprudencia del Poder Judicial del Estado de México. La tesis aislada se refiere a la posición adoptada por un tribunal en un caso específico y que no se convierte en jurisprudencia, porque no reúne alguno de los requisitos para tener obligatoriedad, en ese sentido son criterios orientadores. Es decir, contienen una razón relevante para la resolución de casos futuros que no necesariamente es obligatorio de seguir. En este caso, las usaré para eso, orientarme. Aclaro, el que sean de otros estados es irrelevante, siempre y cuando la invocada, se esgrima con un argumento por el cual, se está aplicando correctamente del caso del que se trate. Vamos a resolver, la duda. ¿Qué quiere decir el concepto exhibicionismo corporal? Acudimos a la tesis aislada con registro digital 16, 63, 25. Se entiende por exhibicionismo corporal toda representación del cuerpo humano con fin lascivo sexual. Ahora, si desean un concepto mejor de lo que es CP, recomiendo ir al artículo 2, inciso C del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Hágase énfasis en primordialmente sexuales. Con esto podríamos concluir fácilmente, que efectivamente, no es pornografía infantil, al no ser una actividad sexual explícita. Sin embargo, a la vez, creo que debí de tocar el tema de la deficiencia de la norma. Es obvio que la norma es deficiente, porque en estos actos se vulnera el derecho de la intimidad del menor y el derecho del honor y el decoro. Los menores, al ser personas pertenecientes a un grupo vulnerable, se deben de atender estos casos con delicadeza. Si por mí fuera, lo mejor sería aplicar, lo conducente en el artículo 206, fracción tercero, del Código Penal del Estado de México. El cual recita lo siguiente. Artículo 206, comete el delito de utilización de imágenes y barra o voz de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía, el que realice las siguientes conductas. Fracción tercero. Y posea intencionalmente para cualquier fin, imágenes, sonidos o la voz de personas menores de edad o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas. Lamentablemente, no se puede, ya que él vivía en Ciudad de México, no en el Estado de México y, contrario a una tesis aislada, no solo es de carácter orientativo. Ahora, podemos complementar lo anterior, esto lo haré con ayuda del concepto de actos de exhibicionismo sexual, pueden usar como referencia la tesis aislada con registro digital 2000971.
Esta, habla de corrupción de menores, tomaremos en cuenta únicamente el concepto de actos de exhibicionismo sexual, aun cuando no sean exactamente el mismo concepto, ambas tesis lo miran desde una perspectiva en la que se entiende un acto de exhibición corporal con fin sexual. Se puntualizó que por actos de exhibicionismo sexual debía entenderse aquellas conductas sexualmente explícitas, de manera que si en el mencionado delito de corrupción de menores se emplea el mismo término, se concluye que para acreditar ese elemento es necesario que la conducta del inculpado involucre a menores en actos de sexualidad explícita y no solo que los incite a realizar una conducta obscena ofensiva a su pudor, como desnudarse en un concurso a cambio de dinero, que nada tiene de sexualidad explícita. De esta manera podemos concluir que los compartido por Dunn no pudieran catalogarse como algo sexualmente explícitos. Moralmente, es algo que, obviamente está mal, pero jurídicamente, aunque nos duela no es reprochable. Eso sí, es una clara acción obscena y ofensiva al pudor del menor, pero como lo señala la norma, nada tiene de sexualidad explícita. De esta manera se entiende que Arturo no cometió un delito, pero esto no quiere decir que lo que hizo fue correcto. Al final, se trata de desnudos de menores, no es algo en lo que podría estar de acuerdo. ¿Tomás en cuenta el contexto de las fotos? Sí. De hecho, para el material histórico, me baso en el primer video del Comal del Norte, en específico, lo siguiente. Minuto 1, 14 minutos, 48 segundos. Son en estas excepciones que el partido nazi encuentra una buena herramienta para esparcir su propaganda. Fuera porque los apoyaban o fuera porque querían seguir expandiendo la cultura nudista a toda costa, pero habría mucha gente que terminaría colaborando con el partido. Luego dice que uno de los autores decidió colaborar con los nazis para que su movimiento sobreviviera. El autor original no tiene un fin sexual, tiene otro fin. Buscaba retratar nudismo, pero no es sexual el nudismo por sí mismo. Ahora, que el movimiento nazi utilizara estas fotos como algo sexual, es una historia distinta. 1, 17 minutos, 28 segundos. A partir de ahí se aclara que el que le atribuye lo lascivo o sexual a las fotos es el partido nazi. No el autor de las fotos. Por ende, las fotos, aun cuando se utilizaron como propaganda sexual, no es per se, pornografía infantil, bajo la normativa antes vista. Ahora, el hecho de que le hayan atribuido una característica sexual de manera posterior, es CP. A mi entender, puedo equivocarme, siempre y cuando no se utilice para un fin lascivo o sexual, no. Principalmente, por no verse una conducta sexualmente explícita, porque de nuevo, la norma aplicable a este caso es deficiente y no aborda la conducta como debería. Para esto me guío en la siguiente tesis aislada, tesis que mencioné con anterioridad. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro Digital. 16, 63, 25 instancia. Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias, S. Penal Tesis. IF 240p Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, septiembre de 2009, página 3165 tipo. Aislada pornografía infantil. Su fin lascivo sexual constituye la conducta dolosa imputada al activo, sancionada por el artículo 201 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Conforme al concepto que establece el artículo 201 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León, se entiende por exhibicionismo corporal toda representación del cuerpo humano con fin lascivo sexual. Finalidad que lógicamente es imputable al activo del delito, pues resulta inaceptable que se atribuya al pasivo, porque lo que tipifica el ilícito en comento, es utilizar la conducta natural de un menor que se desnuda, en el caso, para asearse, convirtiéndola en actos de exhibicionismo o pornografía, lo que implica una conducta dolosa en el activo, es decir, el fin lascivo sexual que el menor, en su calidad de víctima, evidentemente no tiene. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Amparo Directo 80, 2009. 11 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente. María Luisa Martínez Delgadillo. Secretaria. Sandra Deyanira Herrera Benítez. Esto quiere decir, que aun cuando la naturaleza de la foto no sea de índole sexual, si se comprueba que Arturo decidió usarlo para fines sexuales, podría ser posible atribuirle una conducta lasciva sexual. Sin embargo, es difícil comprobar esto, y por lo tanto, hace difícil decir que es CP. Ojo, no cambia la naturaleza de la foto, tal y como lo dije en el video, pero se le atribuye esta característica. De nuevo, ¿fue correcto usar las fotos? Tienes que tener una moralidad retorcida para hacer eso.
De igual manera, la última tesis aislada será utilizada para responder una de las preguntas finales. ¿Por qué es tan importante desmenuzar los conceptos? Es por el principio jurídico constitucional, de la exacta aplicación de la ley penal, encontrado en el artículo 14 constitucional. En este caso, mencionaré una tesis jurisprudencial, o sea, de carácter obligatorio. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro Digital. 200, 68, 67. Materias, S. Constitucional tipo. Jurisprudencia principio de legalidad penal en subvertiente de taxatividad. Análisis del contexto en el cual se desenvuelven las normas penales, así como de sus posibles destinatarios. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. Esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta primera sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Todo esto nos lo podríamos ahorrar, si se contemplara como lo hace correctamente el artículo del Estado de México antes mencionado. ¿Do mentió corrompió menores? Esta conducta, está estipulada en el Código Penal Federal en su artículo 200. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de 18 años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y de 300 a 500 días multa. Primeramente, para ser corrupción de menores debe de comprobarse que es pornografía infantil o porno en general. Y aunque si bien, el material es altamente repulsivo y la forma de compartirlo de Arturo fue idiota, yo veo difícil que encuadre como tal, porque no se puede comprobar su fin lascivo o sexual, aunque fue mostrado a menores. Lo sé, es un asco, pero por ahora, este escenario tenemos. Si nos vamos al Código Penal de la Ciudad de México, no dista mucho de lo expuesto con anterioridad.
corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir la conducta. Artículo 183, al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de 18 años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. ¿Dom Mentío necesitaba permisos? ¿De dónde sacó las fotos Dom? El problema surge si nos planteamos lo siguiente. ¿El permiso es algo administrativo, civil, penal o de otra materia? ¿Qué permiso es? Por no tener permiso ahora el material histórico es CP, si bajo la norma actual se entiende que no es CP. Pienso que lamentablemente, descartando la tenencia y distribución que se le atribuye, simplemente se queda en algo administrativo. Lo que creo es que, posiblemente, lo pudiesen multar, por no contar con el permiso de la autoridad competente. Por otro lado, es obvio, que Dom sacó esto de Internet. Pero el hecho de que lo haya sacado de Internet no lo hace automáticamente CP. Repito, tengan en cuenta en este asunto lo deficiente que es la norma jurídica. Esto va de la mano, con el permiso, pues por lo dicho del tébano, este permiso es de tenencia del material. Ahora, asumo que este permiso lo da una universidad o alguna institución que se encarga del resguardo de este. En todo caso, si es así, se trata de una autoridad administrativa. ¿Es cierto lo de chavitas bonitas? Como expuse en mi video, al final lo que hay en estas capturas, son cuadros blancos. Si Jerry no tiene el material original sin censurar, es difícil proceder legalmente. Ahora, como solo tenemos la palabra del Jerry, tenemos dos opciones. 1. Decidir creer en su palabra. 2. Decidir cuestionar su palabra. Yo decidí la segunda. No porque Dom Mentío sea santo de mi devoción, sino porque me guío por lo que veo y en este caso, lamentablemente, no veo nada. Las pruebas son muy limitadas. Suma que el material chavitas bonitas, no lo compartió Dom, lo compartió otra persona y el material de origen, viene aparentemente, de un sitio de Facebook. Esto, como todo lo demás, no quiere decir que esté bien. Simplemente quiere decir que es difícil comprobar que Dom facilitó dicho material en las capturas y que la norma, de nuevo, está en un error. Por otro lado, hay varios testimonios de ambas partes que acreditan y desacreditan que sí hubo pornografía infantil. Yo, en lo personal, no le creo a ninguno. Desde que vi que los testimonios son de Solaris, Nanika, Noi. Decidí no creer en ninguno. Y me guié por lo que veo. Este es mi planteamiento. Puedo estar equivocado y errado, pero al final, como dije, no tengo la verdad absoluta, solo soy un estudiante de derecho. No soy un juez, fiscal o algo relacionado al orden judicial. Con esto, voy a las preguntas. Una única duda, ¿por qué buscas blanquear el nombre de Dom Mentío? ¿Eres su amigo o buscas llamar su atención como el traje sin nuevos y Shadow Cesto? ¿O él mismo te lo pidió? No busco blanquearlo. Ninguna de las dos. No. ¿Valió la pena hacer este video? Digo, perdiste credibilidad. 2. ¿Te tienen amenazado? Es complicado. No. Si quitamos al fotógrafo naturista de la ecuación y suponemos que el que tomó la foto fue un soldado random, ¿qué argumento queda? Pues la mayor defensa que usan es la de: el fotógrafo era del movimiento naturista y se unió a los nankis con el fin de hacer prevalecer el nudismo. A pesar de que lo contrataron con el propósito de hacer propaganda al sexualizar menores y así normalizar el que los soldados procreen con ellas. Independiente de los intereses personales del fotógrafo. Se podría argumentar que en sí, no está retratada una conducta sexualmente explícita, sino una conducta obscena. Pero hay un argumento que podría tirar el anterior. Se podría utilizar la siguiente tesis. Registro digital. 16, 63, 25. Instancia. Tribunales colegiados de circuito novena época materias, S. Penal tesis. IF 2 40p fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, septiembre de 2009, página 3165 tipo. Aislada pornografía infantil.
Su fin lascivo sexual constituye la conducta dolosa imputada al activo, sancionada por el artículo 201 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Conforme al concepto que establece el artículo 201 bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León, se entiende por exhibicionismo corporal toda representación del cuerpo humano con fin lascivo sexual. Finalidad que lógicamente es imputable al activo del delito, pues resulta inaceptable que se atribuya al pasivo, porque lo que tipifica el ilícito en comento, es utilizar la conducta natural de un menor que se desnuda, en el caso, para asearse, convirtiéndola en actos de exhibicionismo o pornografía, lo que implica una conducta dolosa en el activo, es decir, el fin lascivo sexual que el menor, en su calidad de víctima, evidentemente no tiene. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Amparo Directo 80, 2009. 11 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Luisa Martínez Delgadillo. Secretaria: Sandra Deyanira Herrera Benítez. Si se comprueba correctamente que el desnudo que no tiene un fin sexual, aparentemente, se lo está atribuyendo directamente el creador de dicho contenido y podría ser de ayuda a culpar a DOM. El problema, como digo, es acreditar que tuvo estos fines. También la parte contraria podría decir que la afectación de las personas es existente hasta en la actualidad. En general, sería ver si el juzgador le da más importancia a la imagen o al contexto de la misma. Al final, uno de los dos criterios prevalecerá. Si los administradores del DOM Posting TLC te invitan a un debate, ¿aceptarás? El problema es que para ustedes, un debate es venir a gritarle y ofender a alguien más. Eso no es un debate. No participaré en circos. Podría analizar el caso con otros usuarios, incluyendo el propio Tébano. Si eso me guiará a la verdad, no tengo problema. ¿Mejor haz un en vivo o no tienes huevos? Sí, pero tengo tos, cabrón. Tal vez, la próxima semana. Por cierto, tú estás mame y mame, cuando ya te respondí en los comentarios. ¿Y las fuentes? ¿Tus argumentos están respaldados por alguna institución centrada en la historia? ¿Fuiste asesorado por algún abogado o docente de derecho? Y por último, ¿valió la pena? Están en la descripción. Desde las leyes, tesis y también utilicé como referencia el video del Comal del Norte y el Tébano. Había tocado este tema anteriormente con una juez, pero no con tanta precisión, sobre todo, por de la exacta aplicación de la ley penal y el encuadre dentro de la teoría del delito. Como dije, puede ser o no, que esté equivocado. Y creo que es obvio, el odio masivo es bastante feo. ¿Qué otros crímenes atribuidos a Don Mentío realmente se podrían juzgar desde el ámbito de lo penal? Desconozco el dato. Pero por ejemplo, en Nostrafort posiblemente se realizaron conductas ilegales en materia fiscal, administrativo o laboral. Hay mucha tela de dónde cortar. Ahora, creo que con esto queda clara mi postura. Es totalmente reprobable, pero la norma es deficiente, en la aplicación caso. Tal vez, mis chistes y sobre todo, el hecho que decidí no alargar el video más de la cuenta es lo que dio como resultado. No iba para un caso tan delicado y le quitó seriedad al caso planteado. Probablemente mis argumentos sean correctos, pero mi forma de exponerlos, obviamente no. Un saludo.